Álgebras booleanas para circuitos combinatorios. Casi un siglo después del trabajo de Boole, Shannon observó en 1938 que la álgebra booleana se podía usar para analizar circuitos eléctricos. Fue así que se convirtió en una herramienta indispensable para el análisis y diseño de computadoras electrónicas en las siguientes décadas. Entonces, sea S el conjunto de variables booleanas, dígitos binarios, con las operaciones binarias suma y producto booleano. También la operación unaria de complemento o negación. Entonces, B estará formado por el conjunto de variables S, la suma lógica, el producto lógico y el operador complemento o negación, como así también los valores 0 y 1. Entonces decimos que B es un álgebra. Se definen las siguientes operaciones. La suma booleana. Bueno, dadas dos o más variables en una suma booleana, da como resultado 1 si al menos una de las variables tiene el valor 1. Y tomará valor 0 solamente en el caso de que todas las variables que intervienen en la suma tendrán un valor 0. Acá tenemos, por ejemplo, 0, 0, 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1. Producto booleano. Un producto booleano de variables booleanos tendrá como resultado 1 solamente en el caso en que todas las variables tengan el valor 1. En cualquier otro caso, el producto será igual a 0. Complemento. El complemento de 0 es 1 y el complemento de 1 es 0. Reglas de precedencia de los operadores son las siguientes. Primero se calculan los complementos, seguidamente los productos booleanos y finalmente las sumas booleanas. Si hay paréntesis, primero se realizan las operaciones que están entre paréntesis. Se puede demostrar las propiedades de álgebra booleana utilizando una tabla de valores. Ejemplo. Demostrar que se cumple la siguiente propiedad. X más y, x por y más z más x por y más x por z. Es decir, vamos a demostrar la propiedad distributiva mediante tablas. Acá tenemos la tabla donde están los valores de las variables x y z. Como tenemos tres variables, tendremos 8 combinaciones posibles de los distintos valores que toma cada una de las variables. Y en las columnas siguientes tenemos una suma de y más z, y luego x por y más z, y en la siguiente x por y, después x por z, y finalmente x por y más x más z. Si observamos en las columnas resaltadas, vemos que las salidas son idénticas para cada combinación de variables. Por ejemplo, x por y más z es 0, x por y más x más z también es 0. Entonces, cada fila coincide las salidas. Como coincide cada salida, decimos que se verifica la propiedad. O sea que x más x por y más z es igual a x por y más x por z. Funciones y expresiones booleanas.
Bueno, sea B un conjunto formado por los elementos 0 y 1, entonces definimos como B a la n el conjunto formado por las variables x1, x2, xn, tal que xi pertenece a B, siendo I que está entre 1 y n. Es el conjunto de todos los posibles n tuplas de ceros y unos. La variable x se suele llamar variable booleana si toma únicamente los valores del conjunto B, en otro caso no. Entonces la función b a la n en B se llama función booleana de grado n, donde n es el número de variables que intervienen en la función. Las x y y son las variables independientes de la función. Los valores que toma la función booleana suelen indicarse mediante tablas. Por ejemplo, la función f de xy igual a xy negado. Tenemos ahí una tabla. Como tenemos dos variables, tendremos 4 combinaciones posibles y luego la operación de negación y finalmente el resultado de las salidas de la función x por y negado. Decimos que dos expresiones booleanas distintas son equivalentes si una puede obtenerse de la otra mediante aplicación de operaciones booleanas. Cuando son equivalentes, representan a la misma función booleana. Por ejemplo, tenemos acá xy, x por y. Si yo le sumo 0, seguirá siendo xy. Si yo le multiplico por 1, seguirá siendo xy. Por lo tanto, estas tres funciones booleanas, estas tres variables, expresiones booleanas, mejor dicho, son equivalentes. Ejemplo, calcular los valores de la función booleana f de x y z igual a x por y más z. Bueno, tenemos acá la tabla de verdad. También se le suele llamar esto como tabla de verdad. Como tenemos tres variables, tenemos 8 combinaciones diferentes de las variables. Y están acá el producto de x por y, luego z negado. Y finalmente, en la última columna tenemos la salida o resultado de la función. Las funciones booleanas pueden representarse gráficamente marcando los vértices del n cubo, que corresponden con las n tuplas de bit en las que la función vale 1. La función booleana que se muestra en el ejemplo, f de x y z es igual a x por y más z negado, es de b al cubo en b. B al cubo, puesto que es una función booleana de 3 variables. A esto se lo suele representar en 3 cubos. Bueno, veamos primeramente cómo se grafica, cómo se representa esto. Este es un cubo en la cual en cada vértice se representa las salidas de la función. Como es un cubo, tendremos, como tiene 8 vértices, entonces cada una de las salidas estará representada en los vértices del cubo. Por ejemplo, el 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Bien, entre un vértice y otro difieren en un bit. O sea, cambia entre un vértice y otro en un bit. 0, 0 a 0, 0, 1, de 0, 0, 0, 1 a 0, 1, 1. Y se marcan los vértices en los cuales la función
tiene 1. Por ejemplo, el 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y 1, 0, 0, que son las salidas en donde la función vale 1. El número de celdas depende de la cantidad de variables. Se puede expresar como número de casillas igual a la 2 a la n variables. Si yo tengo una función de 4 variables, tendré 16 combinaciones diferentes o 16 casillas. Representación de funciones booleanas como desarrollo en suma de productos. Uno de los importantes problemas que se da en el contexto de la álgebra booleana es poder encontrar a partir de valores de una función booleana una expresión booleana que represente a dicha función. Este problema puede ser resuelto demostrando que toda función booleana se puede representar mediante una suma booleana de productos de variables y variables negadas complementadas. La solución de este problema demuestra que toda función booleana puede ser representada utilizando tres operadores: suma, producto booleano y el operador de negación o complemento. Veamos un ejemplo. Sea la siguiente tabla, en la que está representada dos funciones f y g. Tenemos una tabla donde tenemos la salida de la función f y la salida de la función g. La función f vale 1 cuando x igual a z igual a 1 e y igual a 0. En cualquier otro caso, la función tiene salidas 0. La función g vale 1 cuando z igual a x igual a 0 e y vale 1. O bien cuando x igual a y igual a 1 y z es igual a 0. En todos los demás casos tiene salida 0. Entonces, la función f se puede expresar como suma de productos de la siguiente manera: f de x y z igual a x y negada por z. X y negado porque vale 0 la variable. En este caso, cuando lleva 0, se lo expresa en el mini término como y negado. Y la función g se puede expresar como x negado y z negado más x y z negado, x y z negado porque z vale 0. Bueno, cada término de la función se suele llamar mini término. A la suma de mini términos que representa la función se llama desarrollo en suma de productos o bien forma normal disyuntiva. A continuación desarrollaremos un ejemplo. Hallar la forma normal disyuntiva de la función f de x y z, x más y por z. Vamos a aplicar en primera instancia las propiedades de la álgebra booleana.
Partimos de la función original, aplicamos propiedad distributiva, nos queda x por z negado más y por z negado. En los mini términos deben aparecer todas las variables que intervienen en la función. Como aquí nos está faltando, en el primer término nos está faltando la variable y, debemos introducir y. Y en el segundo término nos está faltando x, debemos introducir x. Para hacer eso, entonces, aplicamos la propiedad del elemento neutro. X por 1 por z negado más 1 por y por z. Entonces 1 por complemento va a ser igual a y más y negado. Y 1 también por complemento va a ser x más x negado. Esto es para introducir las variables que nos faltan. Ahora aplicamos propiedad distributiva. Nos queda x por y por z negado más x por y negado z negado más x por y por z negado más x negado por y por z. Acá ahora aplicamos propiedad de idempotencia. Acá tenemos dos términos que se repiten. X por y por z negado y acá x por y por z negado. Entonces escribo una sola vez. Por lo tanto me quedará x por y por z negado más x y negado z negado más x negado y por z negado. Y así la función anterior en forma normal disyuntiva nos quedará expresada como x por y por z negado más x por y por z más x negado y z negado. Por tabla de valores. Se calculan los valores de f para todos los posibles valores de las variables booleanas x y z. En la tabla de valores, como son funciones, como es una función de 3 variables, tendré 8 valores de la función z, la función f, Tendré 8 valores diferentes. Bueno, se toman como salida de la función aquellas que tengan valor 1. Por lo tanto, esa combinación de variables será un mini término. Por ejemplo, tenemos acá la salida 1 tenemos que es y directa x negado z negado, que es esta. También se puede obtener una expresión booleana que representa una función booleana considerando un producto booleano de sumas booleanas. A este desarrollo resultante se llama producto de sumas o bien forma normal conjuntiva de la función. Acá tenemos un ejemplo, x más y más z por x más y negado más z negado.